Hola chicos, bienvenidos. Bueno, pues como el último tema que vimos fue el tema 3, pues lógicamente continuamos con el tema 4, en el que nos vamos a centrar en los aparatos circulatorio y excretor. Vale, para hablar del aparato circulatorio primero, tenemos que entender lo que significa el medio interno, ¿vale? El medio interno es el conjunto de líquidos que circulan entre todas las células del cuerpo humano. Esas células se nutren, ¿vale? Entonces, para obtener los nutrientes, los obtienen de este líquido, de este medio interno. Hacen su metabolismo celular y generan desechos. Estos desechos también se expulsan a este medio interno, a este líquido, ¿vale? El mantenimiento de la composición de este líquido, así como de su temperatura, se llama homeostasis, ¿vale? Y se lleva a cabo, está formado este medio interno en humanos por el sistema circulatorio y el sistema linfático. El sistema circulatorio sanguíneo es el que reparte el oxígeno y los nutrientes por todas las células del cuerpo, y el sistema circulatorio linfático es el que recoge el exceso de líquido de las células y lo lleva otra vez a las células para que puedan reutilizarlo. En este dibujo, en esta foto, se ve bastante bien. Todas estas flechitas naranjas son el líquido del medio interno que circula por entre todas las células, también pasa a la sangre, y digamos que al final del todo, como si fuese el canalón de una casa o el sumidero, se recoge el exceso de líquido y esto vendría otra vez al principio para que las células pudieran reutilizarlo. Vale, una vez que sabemos lo que es el medio interno, vamos a ver el sistema circulatorio linfático. Está compuesto por tres cosas, básicamente: los capilares linfáticos, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Los capilares linfáticos son tubitos, vasos muy finos, son ciegos, es decir, que no tienen salida, están cerrados al final, que recogen el exceso de líquido. Los ganglios linfáticos son nódulos. Nódulos son como abultamientos que se encuentran sobre todo en el cuello, en las axilas y en las ingles. Son saquitos que contienen un montón de células defensivas, por eso a veces cuando estáis constipados, cuando tenéis fiebre, se os abulta aquí en el cuello o en las axilas, es porque se inflaman los ganglios. Y luego los vasos linfáticos son como los capilares linfáticos, pero más gordos, y son los que recogen todo el exceso de líquido y desembocan en la sangre. ¿Para qué? Para volver a llevar este líquido sobrante a todas las células del cuerpo. Vale, este era el sistema circulatorio linfático. Ahora, para hablar del sistema circulatorio sanguíneo, lo más importante que tenemos que saber es qué es la sangre. La sangre es un líquido viscoso de color rojo. Está formado principalmente por dos cosas: el plasma y las células sanguíneas. El plasma supone el 55% de la sangre, del volumen de la sangre, y es un líquido de color amarillo, es ese que veis aquí. Esta bolsita es de plasma sanguíneo. ¿Qué hay en este plasma sanguíneo? Todas las proteínas que van en la sangre van en el plasma y tienen múltiples funciones: defensiva, la coagulación de la sangre, las hormonas, todo eso circula por la sangre, más concretamente por el plasma. Y el otro 45% de la sangre lo forman las células sanguíneas. Las células sanguíneas, como veis aquí más o menos en esta foto, hay varias que vamos a ver ahora. Se forman en la médula ósea roja. Esto donde está, en el interior de los huesos, sobre todo los huesos largos, como el fémur. Vale, hemos dicho que hay varios tipos de células sanguíneas. Concretamente hay tres grandes tipos, que son los leucocitos o glóbulos blancos. Son los que se encargan de la defensa de nuestro organismo frente a enfermedades, a infecciones bacterianas sobre todo. Veis aquí, son blancos, por eso se llaman así, son un poquito más grandes que los glóbulos rojos y son los que luchan contra los microorganismos. Los eritrocitos o glóbulos rojos, pues estos que veis aquí, son un poquito más pequeños, contienen hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Ya lo hemos visto anteriormente, pero es una proteína que se encarga de repartir el oxígeno por todo el cuerpo y de recoger el CO2 que sobra y volverlo a llevar a los pulmones. ¿Por qué son rojos? Porque tienen hierro. La hemoglobina tiene hierro que le da ese color rojizo a los glóbulos rojos. Y luego el tercer tipo de célula es los trombocitos o plaquetas, que realmente no son células, son fragmentos de células, son estas cositas blancas que veis aquí como con bracitos. ¿Cuál es su función? En la coagulación de la sangre
hacer un tapón para que no se pierda sangre. ¿Vale? Los vasos sanguíneos, tres tipos, esto también lo hemos visto muchas veces: arterias, venas y capilares. Las arterias son tubos con la pared muy gorda, porque tienen que resistir mucha presión, ya que son los que sacan la sangre del corazón y la llevan a todos los órganos del cuerpo. A medida que se van alejando del corazón, se ramifican en arteriolas, que son un poquito más finas. Luego están las venas, que hacen el sentido contrario, conducen la sangre desde los órganos, la sangre ya que no está oxigenada, sino que es rica en CO2, hasta el corazón. Lo mismo, cuanto más lejos del corazón, más finitas son vénulas. Y luego los capilares son los vasos más finos de todos, cuya pared es muy fina y se llama endotelio capilar, ¿vale? A través de esta pared es donde pasan los nutrientes, el oxígeno, el CO2, lo que necesite, hasta las células, y de las células a la sangre. Se produce el intercambio de gases, de nutrientes, de desechos, todo. Aquí tenéis un esquema de capilares, venas y arterias. Las arterias salen del corazón, las venas llegan al corazón y los capilares son muy finitos, sobre todo están aquí puestos en los pulmones porque es donde se realiza el intercambio gaseoso. El corazón, que es el núcleo principal del aparato circulatorio sanguíneo, es un órgano muscular, es un músculo. Está situado entre los dos pulmones, un poco desplazado hacia la izquierda. Hemos dicho que es un músculo porque está recubierto, todas sus paredes están recubiertas de un tejido muscular que se llama miocardio, que es el que bombea, es el encargado de bombear la sangre. La bombea en dos sentidos, en dos circuitos. Primero hacia los pulmones para oxigenarla, vuelve al corazón y de ahí la bombea al resto del cuerpo. Ahí tenéis un corazón latiendo fuera del cuerpo humano. Esto es posible pues, con unas palas eléctricas. Se hace en los trasplantes, sobre todo, para mantener el corazón funcional hasta volver a ponerlo en el receptor. Luego, por dentro, el corazón está dividido en cuatro cavidades, como cuatro huequecitos, dos arriba, dos abajo. Los dos de arriba, los dos superiores, se llaman aurículas, y es por donde entra la sangre, por donde el corazón recibe la sangre. Luego esa sangre pasa a las dos inferiores, que se llaman ventrículos, que es donde el corazón propiamente dicho bombea la sangre otra vez para que salga. Todo esto no pasa en un solo movimiento, el corazón tiene un ciclo cardíaco. Estos movimientos los llamamos latidos, pero cada latido está dividido en tres fases, que son: el corazón se relaja, esto se llama diástole. Cuando se relaja entra la sangre por las cavidades de arriba, por las aurículas, y se va llenando hasta que llegan a los ventrículos. Todo esto es con el corazón relajado. Luego el corazón da dos pequeños golpes, los dos ventrículos, pum pum, y expulsa. Esto ya se llama sístole, perdón. Diástole es cuando se relaja, sístole es cuando se contrae. Y empuja otra vez la sangre fuera del corazón. Y esto es un ciclo que se repite una y otra vez hasta que nos morimos. Luego nuestra circulación, en el caso de esos seres humanos, tiene dos características, y es que es doble y completa. ¿Esto qué significa? Doble porque el corazón bombea la sangre dos veces, por dos circuitos diferentes. Primero, bombea la sangre a los pulmones para que se oxigene, de los pulmones vuelve al corazón, y del corazón la vuelve a bombear hasta el resto de órganos. Aquí abajo veis una animación, si seguimos la parte azul, saldría la sangre hacia los pulmones, en los pulmones se oxigena, vuelve al corazón, y de ahí el corazón la vuelve a bombear a todo el cuerpo. ¿Vale? Y luego también se llama completa porque la sangre oxigenada y la sangre rica en CO2 nunca se mezclan. Enfermedades cardiovasculares. Hay muchas, pero las más conocidas o las más principales, importantes, son estas tres. La primera se llama arteriosclerosis, que suena muy raro, pero todo el mundo sabe lo que es. ¿Por qué? Porque es cuando te dicen que tienes mucho colesterol, que se te va acumulando en las paredes de las arterias y puede formar tapones. Esta foto es un corte de una arteria con mucho colesterol pegado en las paredes. Esto dificulta la circulación sanguínea y puede llegar a interrumpirla, derivando en enfermedades mucho más graves como son trombos, infartos, todo este tipo de cosas. Otra enfermedad, la hipertensión. Esto
Esto suele tenerlo mucho la gente mayor porque tiene las venas y las arterias ya desgastadas. Cuando se endurecen las paredes de las arterias, es más difícil que la sangre circule por ellas y el corazón tiene que hacer más presión, más fuerza para bombear esa sangre y eleva la presión arterial. Esto, si no se cuida, puede llegar a romper, puede llegar a hacer demasiada fuerza y romperse alguna vena o arteria. Y por último, el infarto de miocardio. Hemos dicho que el corazón está recubierto de un músculo que se llama miocardio, que es el que hace que bombee sangre, que se mueva. Cuando se muere una parte de ese tejido porque no le llega suficiente oxígeno, deja de funcionar. Hay infartos con los que puedes seguir viviendo, como por ejemplo el de esta animación que veis aquí. Toda esta zona gris-negra es zona muerta, eso ya no bombea nada, pero puedes seguir viviendo. Sin embargo, hay infartos mucho más graves, donde el tejido que se muere es más extenso y el corazón deja de funcionar y te mueres. ¿Cómo detectamos un infarto? Pues normalmente porque tenemos un dolor fuerte en el pecho que se extiende un poco por el brazo izquierdo y el cuello. Vale, todo esto referente al aparato circulatorio. Ahora, enfermedades propiamente dichas de la sangre, solo de la sangre, pues hay tres muy importantes, que son la anemia. La anemia es la falta de hemoglobina. ¿Por qué? Porque hay pocos glóbulos rojos. Si hemos dicho que la hemoglobina es la encargada de repartir el oxígeno por el cuerpo y tenemos poca hemoglobina, vamos a tener problemas en el transporte de oxígeno. ¿A qué se debe esta enfermedad? Principalmente a la falta de hierro y a una pérdida de sangre excesiva. Un accidente de tráfico, una menstruación en el caso de las mujeres fuerte, o dar a luz. Cuando las mujeres dan a luz pierden mucha sangre y también se puede dar una anemia transitoria que se pasa con el tiempo. Aquí vemos una muestra de sangre de una persona normal con sus glóbulos rojos y una persona que tiene anemia pues tiene menos. Otra enfermedad, la leucemia. La leucemia es un cáncer que afecta a la médula ósea roja, que es donde se producen los glóbulos blancos. Y como todos los cánceres, lo que hace es producir células en exceso. Producen muchísimos glóbulos blancos. Es lo contrario que la anemia. La anemia es una enfermedad por falta de glóbulos rojos, pero aquí las personas normales tienen estos puntitos morados que son los glóbulos blancos, mientras que las personas con leucemia tienen muchísimos glóbulos blancos. Hay tratamientos como la quimioterapia, pero el más efectivo, sin duda, es el trasplante de médula ósea. Y luego la hemofilia. La hemofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre. Antes hemos hablado de las plaquetas. Pues las personas hemofílicas tienen problemas en generar plaquetas, entonces no taponan bien las heridas y se pueden producir hemorragias incluso por pequeñas lesiones o accidentes. Normalmente estas personas llevan una chapita o un papel donde pone "soy hemofílico", porque hay que tener mucho cuidado con ellas. Y vale, como ahora vamos a pasar a la excreción, vamos a hacer un pequeño corte en el vídeo y ahora seguimos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Como os he dicho antes, hemos hecho un corte para diferenciar el aparato circulatorio de la excreción, pero bueno, lo editamos y lo ponemos todo en el mismo vídeo, que para eso están las nuevas tecnologías. Lo dicho, seguimos con la excreción. Vale, la excreción es la eliminación de desechos, básicamente. ¿Qué órganos intervienen en la excreción? 4, que son riñones, pulmones, hígado y glándulas sudoríparas. ¿Qué hace cada uno durante la excreción? Los riñones son los filtradores. Filtran la sangre, eliminan las sustancias tóxicas. ¿Qué hacen con lo filtrado? Pues generan orina, que es la que luego se expulsará al exterior. Los pulmones nos quitan otro residuo que tenemos nosotros, que es el CO2. Lo cogen de las células, lo llevan a los pulmones y lo exhalamos. El hígado es nuestra depuradora. Es como la depuradora de aguas, pues en nuestro cuerpo funciona el hígado como una depuradora. Depura todos los residuos de la digestión. Los fármacos nos hacen mucho bien, pero también generan ciertas sustancias que se vuelven tóxicas para el cuerpo. Pues el hígado se encarga de depurarlas. El alcohol, que directamente es una sustancia tóxica, la depura. Las drogas las intenta depurar. Por ejemplo, la gente que bebe muchísimo alcohol al final tiene problemas de hígado, la enfermedad que se llama cirrosis. Si el hígado deja de funcionar o funciona mal, hemos dicho que es la depuradora del cuerpo. Entonces todos los desechos del cuerpo se van acumulando porque el hígado funciona mal y al final podemos llegar a morir. Vale, y por último las glándulas sudoríparas, que directamente son las que eliminan el exceso de agua por el sudor.
Bien, la excreción se lleva a cabo a través del sistema urinario. El sistema urinario está formado por los riñones y las vías urinarias. ¿Qué son los riñones? Los riñones son dos órganos que están situados a ambos lados de la columna vertebral en la parte posterior de la cavidad abdominal. Lo hemos dicho antes, se encargan de limpiar la sangre, la filtran, limpiando los productos de desecho del metabolismo de las células. Las células se alimentan y generan desechos. Esos desechos, si no son retirados, se vuelven tóxicos para nosotros. Pues el hígado es el que se encarga de filtrarlos y retirarlos. Forma orina que luego se elimina. ¿Cómo se elimina esa orina? Pues a través de las vías urinarias. De cada uno de los riñones sale un tubito que se llama uréter. Este uréter es el encargado de conducir la orina hasta la vejiga, que es una bolsa muscular donde se acumula la orina. Cuando tenemos suficiente orina, la expulsamos al exterior mediante otro tubito que se llama uretra. Aquí hay diferencias entre chicos y chicas. En los chicos la uretra suele ser un poco más grande, ya que tiene una doble función. No solo se expulsa la orina por la uretra, sino que también se expulsa el semen. Mientras que en las chicas es un poquito más corta, puesto que la función genital va por separado. Por aquí solo sale la orina. Vale, enfermedades del aparato excretor. Pues también hay muchas, pero las más conocidas son estas cuatro. Primero, la cistitis. Yo creo que todos hemos pasado por una cistitis alguna vez en la vida. Es una inflamación de la vejiga urinaria. ¿Por qué se produce? Pues normalmente por una infección por bacterias. ¿Qué síntomas tiene? Pues que al ir al orinar tenemos escozor, picor, cierto dolor. Esto es más común en chicas que en chicos. En chicos suele producirse directamente por una falta de higiene o una higiene inapropiada. En chicas, como veis aquí en esta imagen, suele producirse porque en el recto, en los restos de nuestra digestión, hay bacterias. Estas bacterias, si las chicas no se limpian bien o se limpian en una dirección incorrecta, puede que se propaguen desde el recto hasta la vagina. Van escalando hasta que llegan a la uretra, a la vejiga, y entonces se produce una cistitis. Otra enfermedad es la pielonefritis. Esta es un poco menos conocida por el nombre, pero directamente es que se inflaman las células de los riñones. ¿Por qué? Por una infección bacteriana. Esto, si se coge, no hay mayor problema porque se ponen antibióticos y al final el riñón funciona otra vez igual que antes y ya está. Cálculos renales. Esto es muy doloroso. Hemos dicho que los riñones filtran. Cuando se filtra se genera un residuo sólido que normalmente el propio riñón es capaz de descomponer y se va en la orina. Pero si esos residuos sólidos se van acumulando, se pueden formar pequeñas piedrecitas que, como veis en este dibujo, si se quedan en el riñón, pues no pasa nada. Pero cuando empiezan a descender por el uréter, por cualquiera de los dos uréteres, pues es una sensación muy dolorosa, ya que van rascando las paredes, y esto se llama cólico nefrítico. Normalmente, cuando esto llega a la vejiga y sale por la uretra, sale al exterior, por la orina. También es muy doloroso. Pero a veces las piedras son tan grandes que es imposible que salgan por ahí porque ya morirías de dolor. Entonces se tienen que tratar con ultrasonidos para deshacer la piedra y luego expulsarla, o incluso en los casos más graves se tiene que hacer cirugía. Hay que abrir, sacar la piedra y cerrar. Y por último, la insuficiencia renal. Una insuficiencia es cuando algo deja de funcionar. En este caso, como es renal, deja de funcionar el riñón. Hay dos tipos, aguda y crónica. La aguda es cuando el riñón funciona perfectamente y de repente, de forma brusca, deja de funcionar. Por alguna razón, por un golpe, por una infección grave, por una enfermedad más grave, cualquier cosa. Una vez que vas al médico y el médico te pone un tratamiento, en principio la función del riñón se debe recuperar, puede volver a funcionar como antes. O sea que se pasa mal durante un tiempo, pero en principio te recuperas. La crónica es peor, porque va de forma progresiva, entonces tú no te enteras hasta que ya estás bastante enfermo. ¿Y qué pasa? Que como el riñón deja de filtrar, se van acumulando desechos y se van destruyendo las propias células del riñón. Para esto también hay tratamientos, pero nunca vas a recuperar esas células perdidas. Vas a hacer que la enfermedad avance un poco más lento, pero es crónico, es para siempre.
Y hasta aquí llega este tema. Espero haberlo hecho un poco más ameno y por lo menos que escuchándome a mí y viendo estas diapositivas os sirva. Así es que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente tema.